Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Soy Moisés Dagdú, a sus órdenes, y les recuerdo que este programa lo estamos transmitiendo totalmente en vivo en este momento desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se pasa por las estaciones de radio XHBX en el 89.7 de FM. También puede escucharlo en nuestra página de radio en www.xbx.com, y también, por supuesto, la imagen y audio puede verlo en nuestro canal de internet www.canaltvx.com. Los teléfonos en el estudio para que usted pueda enviar mensajes de texto es el 99 33 43 6270. Repito, el teléfono donde usted puede enviarnos un mensaje de texto, porque mucho nos gustaría tener la retroalimentación directa con nuestro auditorio, es, repito, el número 99 33 43 6270. Y por supuesto, los teléfonos en cabina, los de siempre, 315-8600 y 315-6223. Para este programa hemos invitado el día de hoy a la licenciada Esther Alicia Dagdú Mutzo, ex diputada local, ahora en el Partido Verde, y para que nos hable precisamente de la controvertidísima nueva ley del ISET, una reforma a la ley del ISET que envía el insensible y corrupto gobernador Arturo Núñez al Congreso en la legislatura pasada, y que obviamente toda la bola de paleros de los diputados locales que había en aquel momento la aprobaron sin chistar. Sin embargo, obviamente esta nueva ley del ISET parece ser que sí afecta realmente los intereses de la base trabajadora. Me refiero a los trabajadores que están al servicio del Estado de Tabasco, por supuesto. Conocedora amplia de este tema, la licenciada Esther Alicia Dagdú, por eso la hemos invitado, porque creo que incluso ella presentó una iniciativa, ahorita le vamos a preguntar y que nos explique, precisamente en la legislatura anterior con respecto a este tema. Y esta tan controvertida, esta nueva ley, que ha obligado al gobierno corrupto de Arturo Núñez a tener que reunir a una serie de comunicadores el día de ayer en la Quinta para dictarles línea y no sé si entregarles cheque, pero entre los comunicadores estaba Ahmed Ramos. No sé si Ahmed Ramos también sea comunicador o simplemente el que paga a todos los que estaban en esa fotografía. En fin, no nos toca a nosotros señalar eso, pero sí nos esperamos que todos los medios de comunicación, sobre todo esos que estuvieron ahí presentes y algunos que no se atreven a dar la cara, que defendiendo lo indefendible, como le diría Manuel Andrade al triste célebre afrancesado, como le dijo Manuel Andrade, Pepe Toño de la Vega, el ahora diputado por el PRD, diputado local por el PRD, pues defendiendo precisamente al gobierno y no defendiendo a la clase trabajadora, pues en estos medios usted escuchará simplemente la parte que al gobierno del estado le interese que se sepa o que se diga y que estén denostando.
Incluso hablaremos de la incongruencia, de la poca sensibilidad, del bajísimo nivel de los paleros afrancesados, atacando a las personas que quieren explicarle a la clase trabajadora en qué consiste la nueva ley. Y los acusan de agitadores. Ya hablaremos ahorita de estos agitadores afrancesados. Licenciada Esther Alicia Dagmón, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarles. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros en este programa, ahora ya como exdiputada local, y que nos explique un poco por qué a lo mejor hay un poco de confusión, es necesaria esta nueva reforma de la ley del ISSSTE, en qué condiciones esté el ISSSTE. El ISSSTE. ¿Cuántos trabajadores están afiliados al ISSSTE? ¿Cuál es realmente el tamaño de este instituto? Explíquenos, por favor, cuál es la situación actual del ISSSTE. Bueno, pues, que es necesaria la reforma, que era necesaria la reforma, por supuesto que era necesaria. El ISSSTE viene prendido de alfileres desde su creación. Cuando se crea la ley del ISSSTE en el sexenio de Roberto Madrazo, no había el financiamiento para darle sostenibilidad al sistema de pensiones y de jubilados. Y lo que hizo en ese entonces el gobierno madracista fue inyectarle recursos a través de un fideicomiso para que alcanzara el dinero para pagarle la jubilación y las pensiones a los trabajadores tanto del Estado como de los municipios. Pero no se resolvió, pero se crea el fideicomiso en ese entonces y la ley que estaba vigente data de esa fecha. Y se le da financiamiento hasta que termina el sexenio de Roberto Madrazo. No hubo una modificación a la ley que le diera sustentabilidad a todo el sistema de pensiones, y que además el Estado de Tabasco no era ajeno a lo que sucedía en el IMSS o en el ISSSTE a nivel federal o con otros institutos de seguridad social de prácticamente todos los estados de la República. Cuando viene el gobierno de Manuel Andrade hace exactamente lo mismo. Inyecta los recursos suficientes y rasos a un fideicomiso, nada más para no parar el pago de las pensiones y de las jubilaciones. Pero en la época de Granier ya no se le da el apoyo al fideicomiso y se agota el recurso que ya existía, pues obviamente porque no se puede parar por ley el pago de las pensiones y las jubilaciones. No es como este gobierno de Núñez, por ejemplo, que dice: no te pago la jubilación, no te pago la pensión, porque no hay, y no quiero, contraviniendo lo establecido en la ley. Todavía cuando Granier, pues aún con esfuerzos, se cumplimentaba con las disposiciones legales. Esa es la razón por la cual es una de mis grandes preocupaciones cuando yo asumo la diputación en el 2013, y en abril de ese año yo presento una nueva ley de seguridad social para el estado de Tabasco, en base a un estudio actuarial en el que ya se había realizado en el gobierno de Andrés Granier, un estudio técnico en el que te daba indicativos de cuánto tendría que ser la aportación del trabajador, de que se tenía que incrementar, sí, pero lo que hace este gobierno en esta nueva ley que aprobaron perredistas y priistas en la legislatura anterior, es leonino
y contravienen los derechos de los mismos trabajadores. Entonces nos daba una curva mucho más amplia y no el incremento que esta nueva ley duplica las aportaciones de los trabajadores y lo hace en 3 años, nada más. Aquí en la tabla, mira, del 2% de prestaciones médicas va a pasar al 21.87%. Sus aportaciones incrementa 13% en el 2016, 15% en el 2017 y 16% en el 2018. Es decir, esto se duplica únicamente en 3 años. Y con unos servicios médicos de pésima calidad, en donde el trabajador va a aportar más y no va a recibir en contraparte en esos próximos 3 años un servicio que amerite el 16% de su aportación de sueldo base, por ejemplo. Entonces, ¿que era necesaria una reforma o una nueva ley de seguridad social? Definitivamente que sí. La propuesta que yo presenté le daba sostenibilidad al sistema por 110 años, en donde muchas de las condiciones, pues de alguna manera ya se habían consensuado con los trabajadores y la mayoría había estado de acuerdo en esos términos, porque cabe decirlo, la diputada actual del Partido Verde, la diputada Hilda Santos, ella presentó durante el gobierno de Granier 2 iniciativas para reformar la ley del ISSSTE. Obviamente no fue aprobada por la legislatura en ese entonces, la que finalizó el sexenio de Granier, la 60 legislatura, no se aprueba. Había en esas disposiciones pues también viabilidad para que el sistema continuara sin que se estrangulara el sistema a como estaba estrangulado, y de ahí pues la necesidad de reformarla. ¿Por qué espera Arturo Núñez 3 años prácticamente para mandar él su iniciativa de ley? La mía estaba desde el 2013. ¿Por qué no quiso entrar al estudio de la iniciativa que yo presenté? Se hubiera podido acordar con tiempo y además no a espaldas de los trabajadores. La mete en diciembre, a días de terminar el periodo constitucional, de tal suerte que se tuvo que convocar a periodo extraordinario para poder sacar esta ley. A espalda de los trabajadores, pero sí en acuerdo con los líderes sindicales, porque nosotros estábamos discutiendo, debatiendo la iniciativa del gobernador y ellos estaban reunidos, los líderes sindicales, en Palacio de Gobierno, acordando con el secretario de Gobierno modificaciones que se hicieron de última hora y que las presentó el diputado del PRD, hoy presidente municipal de Jalpa de Méndez, Javier Cabrera Sandoval, que fueron los acuerdos de los sindicatos en ese momento al vapor, para que no se dijera que no hacían nada por su base, por su clase trabajadora, pero vinieron a meterle más el cuchillo a la precaria situación de los trabajadores, porque una de las grandes reformas que presentan a nombre del PRD, pero a nombre de los líderes sindicales, es que en caso de invalidez, ¿no?, hacer una tabla para mujeres y una para hombres, en donde en el texto original de la iniciativa del gobernador era pareja la aportación. Y si estamos pensando que era para beneficiar a las mujeres,
terminando perjudicando a las mujeres con estas reformas a la reforma. El nuevo sistema de aportaciones ya no le permite al trabajador irse con el 100% de su sueldo a como estaba en la ley anterior. En la jubilación. En la jubilación. Bueno, ya no hay jubilación, ahora hay jubilación por pensión, que cambia el concepto. Hoy, a lo más que puede aspirar el trabajador, aún duplicándole sus aportaciones, es al 70% y de su sueldo base. Esto perjudica tremendamente sobre todo a los maestros por la nueva ley, reforma educativa, todo lo que implica carrera magisterial y la nueva ley que le da mayores beneficios a los trabajadores de la educación, porque pues hay un contrasentido. ¿Quién va a pagar? La ley lo prohíbe porque te dice que el maestro se va a ir con su sueldo base. ¿Quién va a pagar la diferencia de lo que percibe el trabajador al servicio de la educación por carrera magisterial? ¿Tiene recursos la Secretaría de Educación para ahora duplicar esa aportación al ISET para no perjudicar al trabajador? Me parece que es una ley hecha sobre las rodillas. Me parece que es una reforma que atenta contra los derechos de los trabajadores y demuestra pues el coraje que tiene el gobernador Arturo Núñez y el PRD en general hacia los tabasqueños, hacia los más necesitados, porque incluso el instituto pasa de ser un organismo desconcentrado a ser un organismo descentralizado. Anteriormente, en la Junta de Gobierno estaba representado el sindicato, es decir, había en la Junta de Gobierno la voz de los trabajadores. Hoy, todas las decisiones que se vayan a tomar en la Junta de Gobierno del ISET será a espaldas del trabajador. ¿Qué quieren ocultarle al trabajador? ¿Qué van a aprobar en el ISET? ¿Qué modificaciones van a implementar en el instituto? Que no quieren que se enteren los trabajadores al servicio del Estado y de los municipios. Tú no puedes ir a una reforma a la ley de seguridad social a espaldas del trabajador. Hubiera sido mucho más terso informar a la clase trabajadora de los beneficios, si tenían objeción o se sentían que vulneraba sus derechos o que no les convenía los nuevos términos de la ley, se pudo haber consensuado con ellos, haber llegado a acuerdos y haber aprobado en el Congreso una ley de cara a la clase trabajadora y no a espaldas de la clase trabajadora. Sobre todo porque ahora resulta que mediante engaños, porque es una ley de mentira, es una ley que dice hoy el secretario de Administración y de Planeación y Finanzas que va a beneficiar al trabajador. Mentira, señor gobernador. ¿Por qué sigue usted mintiéndole al pueblo de Tabasco y a la clase trabajadora? ¿Sabían ustedes que antes el trabajador podía afiliar a su papá y a su mamá para darle prestación médica sin costo alguno? En línea directa, papá y mamá podían recibir el servicio médico del ISET. Hoy tiene que pagar el trabajador para afiliar a papá y a mamá. Eso es ayuda, señor gobernador, a la clase trabajadora de por sí en las condiciones en las que usted tiene al estado de Tabasco. La inseguridad que evita las inversiones,
El desempleo, los primeros lugares en el país de desempleo en Tabasco. ¿Así ayuda usted a la clase trabajadora? Y sobre todo, el descuento, la sorpresa. Hay un trabajador, y tengo aquí el teléfono que hoy me comunico con usted, que le descontaron más de sus percepciones por concepto de la nueva ley. O sea, el descuento es mayor de lo que percibe. Esto es increíble que esté pasando. Él tiene que pagarle al Estado por trabajar en el Estado. Exactamente, ¿no? Barbaridad. Entonces, qué barbaridad. Que somos agitadores. Si ser agitador es informarle a la clase trabajadora los términos de la ley y cómo les perjudica, para que ellos decidan si promueven un amparo o no. Sí soy agitadora, señor gobernador. Sí soy una agitadora, José Antonio de la Vega. Si es estar del lado de la clase trabajadora y defendiendo sus derechos, sí soy agitadora. Pero no hay necesidad de mover a la clase trabajadora. Ellos se organizaron por sí mismos. Ellos se están convocando entre sí mismos y me pidieron el apoyo para que en una reunión se les pudiera explicar todas las dudas que ellos tenían en relación con los términos de la nueva ley. Y los citamos a los que quisieran ir. Ellos se convocaron y con muchísimo gusto, tanto la diputada Hilda Santos como una servidora, pudimos entablar comunicación con los trabajadores y además decirles que el término para el amparo vence el 30 de enero, que es mentira del señor gobernador cuando les dice que es factible que se amparen después de que salga el reglamento. Señor trabajador, si se esperan a ampararse después de publicado el reglamento, ya no va a proceder el amparo. Además, ¿qué se les dijo? Que los amparos son individuales, no pueden ser colectivos, porque se tiene que manifestar los agravios de forma individual. Eso es lo que nuestros abogados nos explicaron, y eso fue lo que nosotros le transmitimos en esta reunión, que bueno, parece que fue viral el video donde aparece la doctora Hilda dando una explicación de en qué perjudica al trabajador la ley, porque eran las dudas que tenían los trabajadores, y una servidora en una reunión que ahora somos tachadas como agitadoras y que estamos detrás del movimiento y del paro de los trabajadores. Eso es falso, totalmente. Lo único que estamos haciendo, y me pongo a la disposición de informarles con transparencia, con claridad, cuáles son las dudas que el trabajador tiene, porque la autoridad, el ICET, el secretario de Finanzas, Ahmed Ramos, y Agapito Domínguez, los han venido engañando y los tienen totalmente confundidos. Hay que ampararse, y con muchísimo gusto les podemos dar los agravios que ya nuestros abogados nos hicieron el favor de enlistar para poder asesorar a los trabajadores que así nos los han solicitado, para que todos los agravios vayan en el mismo sentido. Cada trabajador puede hablar al abogado de su confianza o con quienes se organicen ellos para poderlos buscar. Lo único que nosotros estamos es defendiendo un derecho que es de los trabajadores y de sus familias, porque este gobierno lo que está atentando es también contra los derechos adquiridos en toda ley, y así fue cuando el IMSS y el ISSSTE
hicieron sus reformas, el trabajador podía decidir si se amparaba con la ley vigente o se adhería a las nuevas reformas tanto del IMSS como del ISSSTE. Lo mismo debió haber sucedido en esta ley del ISET. Lo que sucede es que tramposamente se tiene derecho adquirido para poder seguir bajo el amparo de la ley vigente, que es mucho más beneficiosa. La ley anterior es mucho más beneficiosa al trabajador que la actual. Mínimo 15 años de servicio o, en el caso de las mujeres, 67 años de edad y en el caso de los hombres, 63 años de edad. Porque vinculan los años de servicio con la edad. Me parece que es una trampa para que no tengan más opción la mayoría de los trabajadores, más que ampararse bajo el esquema de la nueva ley de seguridad, de la nueva reforma que se hizo a la ley del ISET. Que se transite a la reforma. Se puede transitar si hay voluntad política del gobernador del estado. Si hay conciencia en los diputados actuales, que yo espero que ahora el PRI de verdad se ponga del lado de los trabajadores, porque en la legislatura pasada el PRI votó a favor de esta absurda, injusta e inconstitucional ley del ISET. Además, inconstitucional. Inconstitucional, y los amparos y las resoluciones de los amparos le darán la razón a los trabajadores y se puede reformar antes de llegar, ¿no?, a un recurso de inconstitucionalidad y que los trabajadores empiecen como arroz a ganar los amparos. No hay necesidad de llegar a tanto, pero debe existir voluntad política del PRD para poder transitar de manera transparente y de cara a la clase trabajadora en los artículos que deben reformarse de esta ley y que no se reserven los que realmente están lesionando los derechos de los trabajadores. Así es, y por otro lado, bueno, la gran incongruencia y la gran discrepancia incluso, porque el PRD, siendo un partido de izquierda, se supone que debe velar por los trabajadores, por los derechos de los trabajadores, por los más necesitados. A ellos es a los que tiene que proteger definitivamente. Pero bueno, tenemos una izquierda en Tabasco, ahí está el triste, corrupto, inútil, mentiroso y tramposo de Arturo Núñez, que de izquierdista no tiene nada. Por supuesto que él no entiende cuál es la diferencia entre ser de izquierda o el crear fobaproas, a como está acostumbrado a crear fobaproas a favor de la clase dominante solamente. Y ahí está, y por eso al corrupto de Arturo Núñez, el gobernador de Tabasco, le tiembla la pantaleta, digamos, cuando hay gente como ustedes, como Esther Alicia Dagdú y como Hilda de los Santos y muchos otros que se preocupan por la clase trabajadora y por lo menos les explican en qué consiste esta absurda ley que es anticonstitucional, como usted acaba de decir, licenciada Esther Alicia Dagdú. Por eso le tiembla la pantaleta al señor gobernador y por eso manda a sus afrancesados a atacarlas sin argumentos, en una gran contradicción de ser de izquierda. O sea, ¿a qué entiende por ser de izquierda? Caramba, qué contradicción tan más grande, tan más absurda. Lo único que implica es la gran insensibilidad y la corrupción que impera en el gobierno de Arturo Núñez y que quiere que siga imperando. Y esta serie de mentiras, esta serie de trampas, ya nos tiene acostumbrados a Arturo Núñez desde el momento mismo de su coronación, de su toma de protesta
como gobernador. Bueno, él pensó que lo estaban coronando emperador de Tabasco y a su esposa la emperatriz, pero bueno, desde su toma de protesta nos empezó a mentir, y fue mentir y mentir y mentir y violar las leyes de Tabasco y violar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos de manera sistemática. Ese es el gobernador que tenemos de un PRD. Esos son los gobiernos del PRD en Tabasco que definitivamente denigran a la izquierda. Una izquierda que el ser de izquierda no es malo, al contrario. Yo coincido con muchas ideas de la izquierda, con algunas otras tal vez no, como reventar las calles, por ejemplo, tal vez no, pero luchar por los derechos de los más necesitados, por supuesto que estoy a favor de eso. Y resulta que este gobernador de izquierda, aquí en Tabasco, perredista, pues se dedica precisamente a atacar a los trabajadores, a los más necesitados, a negarles sus derechos básicos, no solo de jubilación, de derechos de asistencia médica. Bueno, es verdaderamente increíble lo que está pasando en el estado de Tabasco. Como usted menciona, licenciada, Tabasco en el primer lugar de desempleo, en el primer lugar de delincuencia, en el primer lugar de corrupción, de gobiernos corruptos. Y ahí está la muestra, ¿no? Ahí están estos gobiernos que ellos se ufanan en decir que son de izquierda, pero lo único que hacen es enlodar a una izquierda y no se vale. La izquierda es algo muy valioso. Es algo muy valioso y debe respetarse. Pero no aprovecharse de una izquierda para hacerse ricos, como este absurdo, inútil, tramposo y corrupto gobernador de Tabasco y toda su camarilla, realmente yo les felicito a todos ustedes que han puesto este grano de arena para explicarle a los trabajadores cuáles son los alcances de esta nueva ley, explicarles que es una trampa lo que les está diciendo Arturo Núñez, de que se pueden amparar después de, cuando ya después de, ya sería inoperante el amparo, tienen que ampararse antes. El 30 de enero. El 30 de enero es la fecha límite para poderse amparar. Qué bueno que ustedes están apoyando a estos trabajadores. Y obviamente, pues no es que sean agitadores, ¿no? Obviamente eso no se trata de ser agitadores, lo que pasa es que les tiemblan la pantaleta porque saben que con esta nueva ley, esta absurda y denigrante nueva ley, pues corre un riesgo muy alto el PRD de perder las elecciones, estas extraordinarias que se van a celebrar aquí el 13 de marzo para presidente municipal de Centro, por el gran descontento que hay contra un perredismo inútil, con un perredismo rapaz, contra un perredismo corrupto, como el que existe en el estado de Tabasco. Por eso le tiemblan la pantaleta al señor gobernador y a sus afrancesados. Por eso los atacan directamente. Y también sabemos que, bueno, parece ser que ya hasta quieren desaforar a la diputada Hilda de los Santos. Hilda Santos. Hilda Santos. Bueno, caramba, pues ¿de qué se trata? Si además la izquierda, precisamente la izquierda y el PRD, pues una de sus características es precisamente de pelear por los derechos de los más necesitados y de todo esto. Y caramba, ahora estos mismos de izquierda, estos mismos periodistas quieren desaforar a una diputada porque le está asesorando o queriendo ver sus derechos a los trabajadores al servicio del Estado. Qué incongruencia más grande, qué triste espectáculo. Y tal como le diría Manuel Andrade a Pepe Toño, pues es simplemente un afrancesado. Panista al servicio del PRD. Panista al servicio del PRD, y si se lo pide Morena, pues también se las da. En fin, no sé. Al mejor postor, sin el menor escrúpulo, sin la menor pizca de convicción partidista y muchísimo menos sin una pizca de sensibilidad social y para ayudar a los que menos tienen. Parece ser que los trabajadores, porque además esto pues parece ser que está siendo como un fobaproa. Bueno, recordemos que el corrupto Arturo Núñez es un experto en los fobaproas, ¿no? En el otro fobaproa a nivel nacional pues también se prestó solícito y también las dio
También se prestó solícito un Arturo Núñez para crear el Fobaproa. Eso sí es traición, eso sí es porquería, eso sí es corrupción, señor gobernador. Y bueno, pues los trabajadores indignados, preocupados, y pues el descuento en el primer sobre, la primera quincena, fue brutal cuando vieron su sobre y vieron los descuentos. ¿Necesitaba dinero Arturo Núñez? Sí, las elecciones son el 13 de marzo. Y el recurso que necesita para darle al PRD, que ya está comprando, por cierto, ¿no? Credencial de elector gaudiano, que está impugnado ya, porque es un tramposo, ¿no? En esta sí, anularon la elección por trampas, y ahora, ¿qué es lo que pretenden? Otra vez que se vuelva a anular por trampas. Pues miren, están haciendo todo para que así sea. Ya el Partido Verde impugnó a Gaudiano, porque la pre-campaña, él está en proceso interno y únicamente puede reunirse con los militantes del PRD, no puede andar en las calles, no puede andar en campaña abierta. Por eso es una pre-campaña en donde la ley establece que es reuniones con militantes. Pero si anda hasta anda con batucada, hombre, en las colonias, ahí en Panilla, en la Lima, eso es abiertamente cometiendo trampas. ¿Por qué no saben competir legalmente? ¿Por qué no saben? Porque no pueden, porque su incapacidad se los impide. Y además está comprando credenciales de elector. Y lo más... Eso cuesta mucho dinero. Mucho dinero. Para eso le descontó Arturo Núñez a los trabajadores tanto dinero para poderle dar a Gaudiano para que vaya a campaña en esta extraordinaria, porque no lo tenían planeado. No tenían planeado que anularan la elección por tramposos. Entonces, de algún lado tenía que sacar el dinero Arturo Núñez. Y está sangrando a la clase trabajadora con la ley del ISET. Por eso la aprueban los últimos días de diciembre, para que en la primera quincena de enero, con el descuento a los trabajadores, ya pudiera darle su costal de dinero a Gaudiano para poder ir a esta campaña ilegal y estar comprando credenciales. Pero como no saben, hasta están comprando credenciales a los mismos perredistas, que son seguros que iban a votar por él. Y por los 300 y 400 pesos por credencial que están pagando, pues, ya que más da, también la han vendido. Entonces, me parece que esto es una reflexión. ¿Para eso era la urgencia de Arturo Núñez? Si de todos modos en esta legislatura, en la actual, tenía la mayoría Morena totalmente entregado a PRD. Parece que la coordinadora es la única que ahí medio se resiste, ¿no? A lo mejor pide más dinero. Medio se resiste, pero todos los de Morena cantan al son que les baila el gobernador del estado. Si con los de Morena, con los perredistas, con el PT, con Movimiento Ciudadano y con el PAN, ya aliados de los perredistas, ya, ¿no? Tenían para sacar con más tranquilidad la ley del ISET, que pudieran revisar mediante estudios actuariales, no con ocurrencias o con las cuentas de lo que iba a necesitar Arturo Núñez para la campaña en el municipio de Centro para apoyar al PRD. No eran esas las cuentas, señor gobernador, era mediante un estudio actuarial que técnicamente pudiera definir cuánto tenía que ser el incremento en las cuotas de los trabajadores, a cuántos años, no a 3 años, sino ampliárselas y no perjudicarlos, que realmente se pudieran ir con su sueldo integrado el 100% una vez
que cumplieran los años de servicio o la edad para retirarse. Por eso me parece que este gobierno es un gobierno de ocurrencias, es un gobierno que más que pensar en la gente, en los trabajadores, en las familias, nada más está pensando en sus propios intereses y en lo que necesito al día siguiente. No hay planeación. Bueno, la planeación en el Estado está perdida por completo. No existe. No existe la planeación. No han ni siquiera cumplido con las publicaciones que mandata la ley de los POAS. No han publicado los POAS. En los 3 años que lleva el gobernador del estado no han publicado el programa operativo anual, que es obligación cada año publicarlos. Es un gobierno que atenta contra los tabasqueños. Y las manifestaciones de los maestros, de los trabajadores de los municipios y al servicio del Estado es una respuesta a la forma de gobierno que el PRD ha llevado en estos últimos 3 años. Los trabajadores de la salud lo hicieron. ¿Cuánto costó para que pudiera haber un cambio en la Secretaría de Salud, que pudieran nombrar un nuevo secretario? Sangre, sudor y lágrimas de tantos médicos, tantas muertes, tantas enfermedades complicadas por falta de atención y de medicamentos. ¿A qué extremo está llevando el gobernador los problemas de este estado? ¿Qué quiere, convulsionar a Tabasco para el 2018? Creo que el pueblo de Tabasco tiene mucho que reflexionar, y los habitantes del municipio de Centro darle una lección al PRD por tanto daño que han hecho a Tabasco, y salir a votar con conciencia, por el bien de las familias, por el bien de los trabajadores, por el bien de quienes tienen una pequeña empresa, incluso los grandes empresarios. Tienen que salir a hacer un voto razonado, pero ya no más avasallamientos en contra de los derechos de los tabasqueños, a como lo ha venido haciendo el PRD y Arturo Núñez Jiménez. Y además con las presiones y con las amenazas, ¿no? Por eso mucha gente tiene miedo de salir a manifestarse realmente, porque tiene miedo que le van a descontar el día, que etcétera, etcétera. Mis respetos para los médicos, que a pesar de las amenazas, de las presiones y todo esto, supieron mantenerse en pie de lucha y lograron que se quitara al nefasto secretario de Salud que había impuesto Arturo Núñez y que estaba convertido en una cueva de ratas, absolutamente. Claro, muchos de esos beneficios iban a parar a la Quinta y a la pareja imperial, por supuesto. Por eso decía el anterior secretario de Salud que él no se iba de la Secretaría de Salud porque era un hombre útil a la pareja imperial. En fin, yo felicito a la clase trabajadora y definitivamente yo creo que no se van a equivocar. Es decir, aunque los amenacen, aunque esto es muy claro, solamente un ciego no lo puede ver. Es muy claro. ¿Por qué tiene miedo Arturo Núñez? Porque sabe que pueden perder las elecciones del 13 de marzo. Por supuesto que lo saben y lo tienen bien medido. Por eso los ataques hacia ustedes. Por eso quieren enfilar los ataques al partido político al que ustedes pertenecen, cuando no tienen ninguna culpa, en dado caso, ese partido político, sino simplemente ustedes
cumplen con un deber, incluso un deber ciudadano, un deber de convicción, de gentes con convicción, de simplemente explicar a la gente en qué consiste esta falacia y esta trampa que está tendiendo el tristemente y corrupto gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. Licenciada, yo le agradezco muchísimo que haya estado aquí. No sé, ¿alguna otra comentario? Sí. Si me permite, para hacer un acotamiento en cómo a través de la descalificación, la denostación, pero además la mentira reiterativa, de como es diputada actual, la doctora Hilda Santos Padrón, conocedora, es experta en el tema de seguridad social, se le fueron encima los troles del gobierno. José Antonio de la Vega, ahora hasta el desafuero, como dice, están impulsando en contra de la doctora. Aunque ella lo vaya a hacer de manera personal, que hoy tiene un problema de salud y por eso está fuera del Estado, pero yo estoy segura que ella va a aclarar ante la opinión pública y a desmentir a José Antonio de la Vega, a desmentir a esos medios de comunicación pagados por el gobernador para denostarla por el simple hecho de habernos acompañado a darle una explicación exhaustiva a los trabajadores sobre los temas que tenían dudas sobre la ley del ISET. La acusan, bueno, hasta de que se pensionó con 60,000 pesos. En primer lugar, ni siquiera pensionada ni jubilada. Ella en su momento tendrá que exhibir el documento en donde efectivamente ella solicita, porque tiene los años de servicio suficientes para su jubilación, el órgano superior de fiscalización le entrega su hoja de servicio en donde por ley ya puede gozar de su jubilación. Sin embargo, ella solicita, anexando la hoja de servicio que da el órgano superior de fiscalización, su jubilación, y le fue negada por Agapito Domínguez, hoy director del ISET. Entonces, si dice José Antonio de la Vega y los enviados de Arturo Núñez que ella se autojubiló con 60,000 pesos, pues es una gran mentira. Ya ella exhibirá la documentación. Es que de que está procesada, de que hay tantas demandas porque jubiló a extrabajadores con altos sueldos. Pues es lo que la ley establecía. Si ella hubiera jubilado como directora del ISET a un trabajador con un monto no autorizado por la ley, pues ya no tuviera ese beneficio los trabajadores. Se hizo de conformidad con la ley. Si la ley permitía que el trabajador se fuera con su sueldo integrado, bueno, pues aquellos que están denostando, pues ya la reformaron. Por eso hoy hay una nueva ley del ISET para que el trabajador no pueda gozar de su sueldo integrado cuando se va, sino únicamente de su sueldo base. Y si antes se podía jubilar con el 100%, pues hoy nada más podrán hacerlo con el 70%. Entonces, ella va a hablar ante los medios de comunicación, ella va a tener que exhibir la documentación que está a su alcance para desmentir al gobierno
de todos los infundios que han cometido en su contra. Es que están acostumbrados estos de este corrupto gobierno de Arturo Núñez a mentir y a decir mentiras y a confundir a la gente. Yo creo que sí vale la pena incluso hasta presentar una demanda. Tenemos algunas llamadas de nuestra audiencia, les agradecemos muchísimo y por eso es que ya estamos haciendo este programa en vivo los martes a las 12 del día y los viernes también a las 12 del día. Ya lo pasamos en vivo directamente en radio. Por supuesto, la señal en televisión también puede verla a través de www.canaltvx.com y en la estación de radio XHVX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de radio www.xhvx.com. Se nos está agotando el tiempo y simplemente quiero, pues nada más me da tiempo de leer dos de las notas del señor Antonio García, de aquí de Centro. Dice: ya nos equivocamos al votar por el PRD. Una vez. Que no crea Núñez que vamos a votar por Gaudiano para que nos sigan robando. Fuera el PRD, es lo que dice el señor Antonio García de Centro. De la señora Rosalba Hernández de Comalcalco, dice: todos los tabasqueños tenemos que unirnos porque todos tenemos un familiar afiliado al ISET y le están robando su sueldo y de todos modos no hay medicinas. No se vale. Señora Rosalba Hernández de Comalcalco. Y el señor Rommel Alejandro García dice: a Núñez no le importa que él roba millones, no sabe qué es que no te alcanza la quincena, pingüino malvado, dice el señor Rommel Alejandro García. Nosotros agradecemos que tengamos estas llamadas con nuestra audiencia porque nos retroalimenta, nos enriquece el programa y también les vamos a pedir de favor que nos sugieran los temas que ustedes quisieran tratar en este programa. Antes de terminar, licenciada Alicia Dagduc, a mí sí me gustaría simplemente mencionar aquel incendio que hubo en el Transbús, que en un principio se trató de decir que fue por robo de combustible, pues resulta que ya la Fiscalía dice que la causa que generó el incendio fue que se vertió y esparció una sustancia acelerante de fuego sobre los asientos y luego un encendedor o cerillo, generando un incendio rápido y envolvente que se propagó a los autobuses contiguos. Es decir, ya está demostrado que el incendio fue provocado. Ahora falta demostrar que lo provocó Arturo. Falta de saber quién fue el que provocó realmente esto. Tenemos aquí las palabras del señor fiscal, no sé si las tengamos ahí a la mano para que de viva voz oigamos qué es lo que dice Valenzuela Pernas. Daremos cuenta sobre el dictamen de incendio y explosivo de la empresa conocida como Transbús. Iniciamos, por favor. El día 11 de noviembre del 2015, como ustedes en su oportunidad informaron, se dio inicio a la averiguación previa radicada aquí en la primera agencia de Villahermosa, la 1076 del 2015, derivada de sucesos acontecidos en instalaciones de las oficinas centrales de transportes urbanos. En su oportunidad, comentamos que se tomaron muestras que se enviaron a la Dirección General de Servicios Periciales de la PGR para que se determinara si se trataba de combustible o algún producto químico flamable. El incendio se origina al interior de estos autobuses. Segunda, el patrón de quemado e intensidad de daños observados al interior y exterior de los autobuses no se relaciona con la cantidad de materiales combustibles que se encontraban en el área, tales como madera, plástico, hules, etc., observando daños muy intensos en zonas muy delimitadas y que no corresponden con la física natural del fuego y sí con un patrón irregular de propagación del fuego. Del dictamen del Laboratorio de Química Forense de la Institución de Folio 98-815 y de fecha 3 de diciembre del 2015, se desprenden las siguientes conclusiones. Primera, en el indicio 2, cuestionado, descrito con integridad y motivo del presente dictamen, se identificaron los hidrocarburos listados en la tabla 1, mismos que corresponden
a un perfil cromatográfico característico de diésel, sustancia que está considerada como un líquido inflamable. Segunda, en los indicios 1 y 3 cuestionados, descritos con anterioridad y motivo del presente dictamen, no se identificaron hidrocarburos inflamables. La siguiente, por favor. Focos del incendio. Por las características e intensidad de los daños observados en la revisión de los autobuses en el encierro vehicular, tales como un patrón de quemado, intensidad de carbonización de plásticos, hules, fibras y telas sintéticas, oxidación y deformación de la lámina de la carrocería y de la estructura metálica de los autobuses siniestrados, se localizan 3 lugares diferentes y sin relación entre sí, conocidos como focos y orígenes del incendio al interior de los autobuses Mercedes-Benz tipo Marco Polo y Torino, marcados con los números 21, 27 y 40 sobre el piso y asiento de pasajeros en la parte media delantera, a una altura promedio de 1 metro de nivel del suelo del terreno. Pues esas son las palabras del señor fiscal, del señor licenciado Fernando Valenzuela Perlas. Bueno, ya quedó demostrado que el incendio sí fue provocado. Ahora lo que hace falta es definir y encontrar quiénes fueron los culpables, quiénes fueron los que provocaron y a quién beneficia esto. En fin, bueno, pues muchas gracias nuevamente, licenciada Esther Alicia Darduch, por estar con nosotros. Muchas gracias a nuestra audiencia por seguir con nosotros y por supuesto, y ahora con más razón y con más orgullo y con una mayor convicción, nosotros siempre decimos al final de este programa que nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco, porque nosotros no nos vendemos. Aquí la clase trabajadora, todos los sectores, absolutamente todos los sectores, altos, medianos, bajos, muy bajos, todos tienen cabida y su voz se podrá escuchar a través de esta estación de radio, sin tapujos, sin mentiras, sin tapaderas. Soy Moisés Darduch, a sus órdenes, y con mucho gusto seguiremos en esta mesa de análisis de frente a Tabasco. Muchas gracias.